potenciales de membrana de un nervio o de todos los axones que componen un nervio. ¿Sí? Eso es muy importante y esa es la diferencia en las prácticas que estamos haciendo. Normalmente cuando lo hacemos, como lo vieron ahorita que se les explicó el doctor, se hace en una rana, se hace una disección del nervio ciático de la rana, se monta en una pequeña cámara con electrodos y se mide el potencial de acción. Eso es un potencial de acción compuesto. ¿Por qué? Porque estamos midiendo un nervio completo. No estamos separando un axón específicamente. ¿Por qué? Porque no podríamos. No podríamos separar un axón realmente. Y entonces, para fines de la práctica, hacemos potencial de acción compuesto, pero en este caso, la práctica es potencial de acción de membrana. Y el potencial de acción de membrana, pues tiene unas características que... ¿Esto ya vieron? O sea, sí me gustaría que me dijeran para saber si se los explico ahorita o me lo salto y me voy directo a las maniobras. ¿Ya vieron potencial de acción? O sea, ¿ya vieron las características, las fases del potencial de acción? ¿Esto ya lo vieron? Sí, ya. Ok. Entonces, ¿vieron también, por ejemplo, lo de los iones? ¿Qué iones tienen efecto en cada fase? ¿Eso ya lo vieron? Lo de sodio y potasio, sí. Así es. Ok, entonces, en efecto, la práctica lo que vamos a hacer es tratar de reforzar ese conocimiento que ya ustedes vieron en teoría acerca de los iones, acerca de cómo tienen estos efectos en lo que sería el potencial de acción. Y más detalladamente vamos a ver qué pasa si se modifican. Lo intentó hacer el doctor hace rato, pero lo hizo de una manera un poco extrema y creo que no lo explicó de una manera muy adecuada. Pero en esencia lo que vamos a hacer es eso. Vamos a ver qué puede afectar o qué cambios pueden afectar el potencial de acción. Es decir, cambios en el sodio, cambios en el potasio, e incluso vamos a observar cambios en lo que es la conductancia. Podemos ver cambios en la permeabilidad, por ejemplo. Y todo esto, pues, a final de cuentas, tiene una muy gran importancia en la regulación del potencial de acción. Entonces, ya conocen las fases. En la fase 1, bueno, fase 0, 1, 2, 3 y 4, que es el regreso al potencial de membrana. Acuérdense, la primera fase es muy importante, ¿no? Que es cuando se abren los canales de sodio y entra el sodio a lo que es la célula. Al entrar dentro de la célula, se eleva el potencial de acción, se va elevando y por eso se vuelve más positivo. Llegamos a la fase M de igualdad, en la que ya deja de salir sodio y se comienzan a abrir los canales de potasio, donde empieza a salir el potasio dentro de la célula, se vuelve más negativa, llega a la fase de hiperpolarización y finalmente, más adelante, aquí no se alcanza a ver, regresaríamos al potencial de acción de membrana base. ¿Sí? Esas son las fases del potencial de acción. Y obviamente, pues si entendemos en qué o qué iones tienen efecto en cada una, vamos a ver más o menos cómo se van a afectar. Entonces, si ven aquí a la derecha, tenemos varios conceptos que podemos observar. Por ejemplo, variables to plot. ¿Qué quiere decir esto? Supongo que no se ve la T. Tiene... Un segundo. Ok. Sigue sin verse la T, pero no importa. Eso que aquí dice variables to plot y lo que nos está diciendo es qué variables queremos observar, ¿no? Solo está marcada una y es el potencial de membrana. Es el que ustedes pueden ver aquí. Si yo marco más de estos, van a ver cómo empiezan a aparecer otras gráficas en lo que sería mi pequeña imagen aquí. ¿Qué significa cada una? Estamos aquí hablando, por ejemplo, vamos a quitar estas. Aquí, por ejemplo, estamos hablando del sodio. Es cuánto sodio hay dentro de la célula. Si fijan, está realmente la concentración, bueno, se encuentra un poquito de este lado, pero en este caso no se preocupe mucho por eso. Es simplemente cuánto sodio hay a nivel dentro de la célula. Y aquí vamos a ver cuánto sodio hay en el exterior, de hecho. Si cuando empieza a salir el sodio,
Digo, entrar el sodio, perdón, empieza a disminuir la cantidad de sodio y después empieza a recuperar a su estado basal. Aquí podemos ver el potasio, por ejemplo, cómo sale de la célula. Fíjense, aquí entra el sodio y aquí sale el sodio. Ahorita vamos a observar esto ya más a detalle con cada uno. Entonces, primero, el primer concepto que vamos a evaluar es el estímulo. Ya les mencionaba, el estímulo requiere tener ciertas características para poder desencadenar un potencial de acción. Si mi estímulo no cumple con las características necesarias para desencadenar un potencial de acción, por más estímulos que yo le dé, no vamos a poder ver una respuesta. ¿Cómo vamos a observarlo? Con la amplitud. La amplitud es la cantidad de voltaje o la cantidad de energía que yo le voy a estar poniendo a mi estímulo. Fíjense, aquí tiene una amplitud de 10. Si esto lo modificamos, vamos a ponerle 5, por ejemplo, todavía encontramos un potencial de acción, pero diferente. ¿Se fijan? Voy a ponerle 10 de nuevo. Vean lo que sucede. Yo le pongo 5 y vean qué sucede. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que 5, o un voltaje de 5 volts, es suficiente para desencadenar un potencial de acción en esta célula, en el axón de calamar, pero se tarda más. ¿Se fijan? Aquí es donde más o menos donde damos el estímulo. Podemos corroborarlo con la gráfica o con la línea roja. Cuando damos el estímulo, sube el potencial de membrana por la energía que le estamos poniendo y comienzan a abrirse los canales de sodio. Al comenzar a abrirse los canales de sodio, va a empezar a entrar el sodio, pero en este caso muy lentamente, hasta que se abren una gran cantidad de canales de sodio y se da el potencial de acción. Si yo le doy menos, por ejemplo, le doy 3, ahí ya no se despolariza, ¿se fijan? Aquí ya un estímulo de amplitud 3 o de 3 volts no es suficiente para desencadenar una respuesta en el axón de calamar. Si le pongo 4, por ejemplo, tampoco. Si vemos un incremento mayor, pero no vemos un potencial de acción. Con 4.5, pues igual, ¿no? No es suficiente. Entonces, aquí tenemos que 5 pareciera ser el mínimo, la mínima cantidad de energía necesaria para desencadenar un estímulo. ¿Alguien sabe cómo se le llama esto? Al estímulo con la mínima cantidad necesaria para desencadenar una respuesta, para desencadenar un potencial de acción. ¿Es el umbral? Umbral, exactamente. El umbral es el estímulo con menor intensidad y algo más. ¿Cómo lo definirían? ¿Cómo definirían el estímulo umbral? Porque yo estoy modificando nada más la intensidad, pero no es lo único que se puede modificar. Entonces, ¿cómo vieron ustedes la definición de estímulo umbral? Bueno, Pues sí, como ajá. lo mínimo. Sí, o sea, a grandes rasgos, esa es la definición. Por ejemplo, si yo les preguntara en el examen, defínanme el estímulo umbral, ¿qué es lo que me tendrían que poner, por ejemplo? Sería, es el estímulo de menor intensidad y menor duración necesario para desencadenar una respuesta, ¿no? Aquí estamos ya abarcando los dos conceptos de estímulo, tanto duración como intensidad. Se fijan, yo aquí en el estímulo solamente le modifiqué la duración, digo la intensidad, pero también acá abajo tenemos la duración. Entonces yo si quisiera podría cambiarle esto a, por ejemplo, 0.2 y también pasa lo mismo. Si yo bajo demasiado la duración, no me da una respuesta. Vamos a ponerle 10, por ejemplo. Yo con 10 hace rato vimos que respondía muy fácilmente. Pero si yo voy bajando la duración a 0.1, por ejemplo, ahí ya no me responde. 0.15 todavía, 0.1 no, 0.12 no, 0.14. Ahí ya responden 0.14. Entonces, si se fijan,
En punto 14 es la duración mínima necesaria para desencadenar una respuesta, obviamente con una amplitud de 10. Si yo le bajo la amplitud, ya no me va a responder. En este caso, por ejemplo, el estímulo umbral para el nervio, para el axón de calamar, puede ser una amplitud de 10 con una duración de punto 14. Y el otro que teníamos era punto 25, así. Entonces, esos estímulos son diferentes, ¿no? 5 de amplitud y punto 25 de duración, o 10 de amplitud y punto 14 de duración. Ahora, ¿ambos estímulos son umbrales? ¿Sí o no? Sí. Así es. ¿Sí? Entonces, el estímulo umbral no es uno solo como tal, en el sentido de que este valor es estímulo umbral y ese es el único umbral, sino más bien son todos aquellos estímulos cuya combinación de duración e intensidad mínima nos dé suficiente energía para desencadenar una respuesta. Entonces, en este caso, tanto el estímulo de amplitud 10, duración .25, duración .14, perdón, o amplitud 5 con duración .25, ambos son estímulos umbrales. Hay una manera en la que a mí me gusta explicar esta parte. Vamos a explicarla en Word. Entonces voy a cambiar aquí la pantalla. Muy bien. Entonces, imaginen, bueno, imaginen, ahorita les pongo una imagen, que esta gráfica o este rectángulo significa mi estímulo, ¿no? En el cual, en el eje de las X, vamos a tener duración, y en el eje de las Y, vamos a tener intensidad. ¿Ok? Vamos a ponerle... Ok, vamos a ponerlo así. En este caso, tomando el ejemplo que teníamos nosotros, teníamos una duración de .25, ¿no? Y una intensidad de 5. ¿Cuánto sería el área? Es decir, ¿cuánto sería la energía total, si lo podemos de esa manera? La energía total de mi estímulo. Lo podemos calcular como el área del rectángulo, que sería pues .25 por 5. ¿Cuánto sería? 1.25. 1.25, así es. ¿Por qué no se ve? Ahí está. Entonces, la energía de mi estímulo, en este caso, es de 1.25. Esa es más o menos la energía necesaria para desencadenar el umbral. Y yo lo puedo modificar como yo quiera. Vamos a copiar esto. Vamos a ponerlo acá. Entonces, imagínense que yo le quiero mover la duración, por ejemplo. Entonces yo lo hago más largo. Le pongo una duración. Una duración de 1 milisegundo. Digamos que son 3.25 milisegundos. No sé si está en segundos o milisegundos. Bueno, no importa. Vamos a decir que es una duración de 1. ¿Cuánto debería yo ponerle de intensidad para asegurar que este estímulo se volviera un umbral? Acuérdense, la energía total necesaria que nos tiene que dar es 1.25 aproximadamente. ¿Cuánto debería tener de intensidad mi estímulo para que con una duración de 1, vamos a hablar de milisegundos, de 1 milisegundo, me pueda dar una respuesta umbral? 1.25. 1.25, así es. Si hacemos la multiplicación, nos queda
1.25 igual. Y el estímulo se vería más o menos de esta manera, ¿sí? 4 veces más o menos la duración, se vería de hecho un poco más alargado. Y con una intensidad de... Bueno, se tapó ahí, pero una intensidad de 1.25, ¿sí? Entonces, ese es el concepto más o menos de la relación que hay entre la intensidad y la duración de un estímulo. ¿Con qué finalidad en este caso? Pues con la finalidad de llegar a un estímulo umbral, ¿sí? Un estímulo umbral simplemente es aquel que tenga la menor intensidad y duración. Es un conjunto de las dos. Si yo modifico una, pues obviamente tiene que disminuir la otra. ¿Para qué? Para siempre mantenernos al mínimo. ¿Qué pasa si yo le doy más energía? Yo en vez de le doy un estímulo igual de 0.25 de duración, pero le doy una intensidad de 10. ¿Me va a desencadenar una respuesta? Sí. ¿Y cómo se le llama ese estímulo? ¿Se le llama umbral también? ¿Es un estímulo umbral? No, ya sería otro tipo de estímulo. ¿Y cómo le llamarían? Esa es una excelente pregunta. Imagínense que le están nombrando, que no existe ese tipo de estímulo antes. ¿Cómo le llamarían? Si el estímulo mínimo se llama umbral y este es un estímulo mayor, ¿cómo le llamarían? ¿No? Ningún inventor aquí. Ese estímulo se le llama un estímulo supraumbral. Sí, no es muy original. Entonces, y realmente pues es lo que dice como su nombre lo implica, es un estímulo que está por arriba del umbral. Aparte de un estímulo umbral y supraumbral, ¿qué otros nombres de estímulos conocen o han escuchado? Por ahí otros dos que faltan de mencionar ahorita. El subumbral que está debajo del umbral. Subumbral, muy bien. Ajá. ¿Y qué tipo de estímulo, qué característica tiene este estímulo? Pues es más bajo Más bajo que el del umbral. mínimo. ¿Y qué efecto tiene esto en el nervio? Pues no tiene, ¿no? ¿O sí? Creo que Ok, no. sí, no tiene, no va a dar, no da una respuesta o no da un potencial de acción, sería la respuesta. Le voy a poner todo lo de pantalla para que no tenga que estar cambiando. Muy bien. Entonces, por ejemplo, quedamos que este era un estímulo umbral, un estímulo por debajo, uno subumbral, como ya lo mencionaron, no da una respuesta. Sin embargo, eso de que no tenga ningún efecto no es completamente cierto. Si vemos la pantalla, pues sigan, aquí damos el estímulo, pues yo diría que sí hay un cambio, ¿no? Sí hay un incremento en el potencial de membrana. No es un potencial de acción, pero sí hay un cambio. ¿Alguien sabe cómo se le llama esto? Esto se le llama un potencial electrotónico, ¿sí? Entonces, un potencial electrotónico es este cambio de potencial de membrana que sucede pues, en la membrana después de un estímulo que no llega a desencadenar un potencial de acción, ¿sí? Un potencial electrotónico es esto de aquí. Este cambio, porque es un cambio en la membrana, es un cambio de potencial en la membrana que no llega a desencadenar un potencial de acción. Y nosotros le llamamos un potencial electrotónico.
Entonces, los estímulos subumbrales nos dan potenciales electrotónicos. Los estímulos umbrales nos dan potencial de acción y los supraumbrales también. ¿Algún otro nombre que recuerden de un estímulo? Ya vimos subumbral, umbral y supraumbral. ¿Alguna vez escuchado del estímulo máximo? Es que tal vez no tenemos muchos conceptos de eso, profe, porque, bueno, no lo vimos tan a fondo. O sea, sí, creo que solo vimos el umbral y el preumbral, la verdad. Bueno, Ok. con el profe. Bueno, ¿y a qué les suena un estímulo máximo? Pues supongo que es el estímulo máximo que puede soportar el cerebro. Hablando en este caso de nervios, vamos a hablar, por ejemplo, de respuesta, en este caso, no tanto de que todo se puede soportar, sino de respuesta. El estímulo umbral, por ejemplo, era el que yo les mencionaba, que era la mínima intensidad y mínima duración para desencadenar, en este caso, para agregarle más a la definición, para desencadenar la mínima respuesta. ¿Sí? Y entonces el estímulo máximo, similar al umbral, es el estímulo de mínima duración y mínima intensidad, pero lo que cambia, ahí viene, es que es mínima intensidad y mínima duración necesario para desencadenar la máxima respuesta. Ahora, cuando estamos viendo un nervio, no, hablando de nervio, por ejemplo, no, perdón, un nervio no, de un axón, ¿hay una máxima y una mínima respuesta? Es decir, ¿este axón me puede responder más de lo que me responde con un umbral? Según yo, solo responde o no responde. Exacto, así es. Hablando de axón, no existe como tal otra respuesta, ¿sí? Como ya lo mencionaba su compañero, el axón responde de una manera que le llama la ley de todo o nada. Es decir, responde o no responde. No hay de otra, ¿no? Entonces, si yo le pongo aquí un estímulo de 10, me responde más rápido a lo mejor, pero la intensidad es la misma. Es decir, la respuesta es la misma. Si le pongo un estímulo de 15, exactamente igual. Le pongo un estímulo de 20 y exactamente igual. El axón no puede responder de una intensidad mayor. Pero como la práctica se llama potencial de acción compuesto, sí puede haber una respuesta mayor cuando estamos hablando de varios potenciales. ¿Sí? Vamos a imaginarlo de esta manera. Imagínense que eso es ese es un axón. Digo, es un nervio, perdón. Y el nervio, dentro de él existen muchos axones. ¿Sí? Es una gran cantidad de axones que van corriendo dentro del nervio. Imagínense que esto es un corte transversal, ¿sí? Es decir, viene el nervio a lo largo y lo cortamos y lo vemos de frente. ¿Sí? Para que quede más claro. Dos veces. A ver, aquí hay un cilindro. Sí. Entonces, imagínense que viene así el nervio y le hacemos un corte en este sentido, en sentido vertical o transversal. Lo cortamos y lo abrimos y lo vemos. Y lo estamos viendo de frente. ¿Sí? Estos de que están viendo aquí sería el nervio. Y dentro del nervio vienen los axones. ¿Axones de qué? Pues de distintas neuronas que conforman el nervio, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de potencial de acción compuesto, recuerden, estamos hablando de la suma de todos estos, ¿sí? Si yo vengo y le doy
un estímulo yo vengo y le doy un estímulo en esta zona, pues el estímulo se va a propagar, ¿sí? Se va a empezar a propagar a través del nervio. ¿Y de qué va a depender cuánta energía o qué tan grande va a ser la respuesta que yo voy a detectar? Pues depende de cuántos de esos axones yo estimule. Si yo estimulo, por ejemplo, hasta aquí, me van a estar respondiendo ¿cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, 6 axones, ¿no? Entonces imaginemos que me responden 6. Me dan una respuesta. Así, ¿no? Imaginemos que esta es la respuesta que me dan. Yo lo mido y se ve así. Curiosamente, no se va a ver como en el NERV. No vamos a ver las fases de un potencial de acción porque estamos viendo la suma de energía, no estamos viendo fases, ¿sí? Entonces, realmente lo que vamos a nosotros medir es conforme se van activando los axones, vamos viendo un incremento de energía y cuando se van apagando, pues se van disminuyendo. Entonces, yo estimulo 6 axones y me da esta respuesta. Ahora yo le doy un estímulo mayor y me estimulo hasta acá, ¿no? Imaginemos que son como 15. Entonces la respuesta que vamos a observar, en vez de ser así, se va a ver así. ¿Sí? Entonces, esto de acá, la barra más grande, o la gráfica más grande, es una respuesta mayor. ¿Una mayor que qué? Mayor que esta. ¿Sí? ¿Y de qué depende? De la intensidad del estímulo que yo le estoy dando al nervio completo. ¿Sí? Y entonces ya vamos a empezar a meter el concepto de estímulo máximo. El estímulo máximo solamente aplica como concepto en el caso de que estamos hablando de un nervio y es el estímulo de menor intensidad y menor duración necesaria ¿para qué? Para estimular a todo el nervio, es decir, para darle la respuesta máxima. ¿Sí? Un estímulo umbral, en el caso del nervio, pues sería el estímulo de menor intensidad y menor duración que me daría la menor respuesta. ¿Cuál es la menor respuesta que puede dar este nervio? Esta. ¿Sí? Cuando un solo axón responde. Es muy difícil hacer esto, pero teóricamente esta sería la respuesta umbral del nervio. Aquella respuesta en la que, o aquel estímulo que solamente estimule un solo axón, es decir, estimule o nos dé la respuesta mínima. Ese es el estímulo umbral. Los estímulos supraumbrales, por entonces, pues son aquellos que son mayores que el umbral y van a estimular pues mayor cantidad de fibras o mayor cantidad de axones. Y finalmente, el estímulo umbral, el estímulo máximo, perdón, es aquel que me estimula todas las fibras, o me estimula o me da la respuesta máxima. ¿Sí? ¿Respuesta máxima de quién? Pues de lo que sea que yo estoy tratando de estimular. Entonces, umbral es mínima intensidad, mínima duración para mínima respuesta. Supraumbrales son todos los de aquí. Y finalmente, estímulo máximo es aquel que me desencadena una respuesta máxima. Y aquí podemos agregar un concepto más. El estímulo supramáximo. Que es decir, pues cualquier estímulo que sea mayor que el máximo. La respuesta, o qué diferencia, o más bien, ¿habría una diferencia entre la respuesta de un estímulo máximo y de uno supramáximo? Pues podría tener demasiada fuerza ¿El estímulo o la respuesta? la respuesta. Bueno, no, el estímulo y como que mover más de un axón. O quizás lastimar. Bueno, sí, o sea, sí podría, eso es muy cierto, sí podemos lastimar. Pero hablando de la respuesta, imaginemos que, voy a borrar esto de aquí. Imaginemos que esta gráfica es la gráfica de un estímulo máximo, es decir, un estímulo que estimula todos los axones de este nervio.
Si yo le doy un estímulo supramáximo, es decir, un estímulo mayor, más grande que este, ¿incrementaría esta gráfica? Es decir, la respuesta que yo obtendría sería más grande. No, porque ya llegó al No, máximo. Así es, exacto. Un estímulo máximo ya estimula todas las fibras y un estímulo supramáximo no me va a dar una respuesta mayor. Al contrario, me puede llegar incluso a lastimar, como mencionan. Entonces, el estímulo máximo es aquel que tiene la mínima intensidad y mínima duración para desencadenar la respuesta máxima. Supramáximo es cualquier cosa encima de ella y umbral es la mínima respuesta. ¿Sí? Esos son todos los tipos de estímulos que podemos tener hablando de potencial de acción compuesto. Este es un potencial de acción compuesto. Y un potencial de acción de membrana, como ya lo mencionaba, como responde todo o nada, pues el estímulo umbral también es el estímulo máximo, porque no me va a dar más respuesta. La única respuesta que me puede dar es la respuesta máxima. Entonces, algunos doctores van a mencionar que no existe el concepto de estímulo máximo para membrana o para potencial de acción de membrana. Yo personalmente considero que finalmente el estímulo umbral y el estímulo máximo pues son lo mismo. Al final de cuentas, ambos son tanto la mínima respuesta como la máxima respuesta. Y por lo tanto, los supraumbrales son también supramáximos. Muy bien. Entonces, pues aquí ya vimos el concepto de estímulo umbral, supraumbral y subumbral. ¿Alguna duda hasta ahorita antes de pasar a la siguiente parte en cuanto a los estímulos? No, todo bien. Ok, yo perfecto. sé. ¿Me escucha? Adelante. Puede haber sujetos que el umbral, bueno, sea, bueno, el estímulo tenga que ser mayor para que se genere una respuesta. O sea, no sé, alguna condición, alguna enfermedad que las lecturas las haga más difíciles. Sí, así es. Por ejemplo, hablando de las personas, los humanos, ¿qué características saben ustedes que tienen los nervios que facilitan la conducción de los impulsos? ¿Qué características se encuentra como fisiológicamente o estructuralmente en los nervios que les facilita eso? La vaina de mielina. Las vainas de mielina. ¿Saben de alguna enfermedad que afecta las vainas de mielina? El Parkinson. ¿Perdón? Esclerosis múltiple. Esclerosis múltiple, así es. Y exactamente esta enfermedad, pues, ¿qué es lo que va a hacer? Al afectar las vainas de mielina, dificulta la transmisión del estímulo en los nervios. Y si ustedes le hicieran un estudio así como este, donde midieran el potencial de acción, e hicieran un estudio de cuál es el umbral, el estímulo umbral para estos nervios, observarían en efecto que tiene un mayor umbral, es decir, que se requiere más energía para llegar a la respuesta. Y entonces esto, junto con pues, toda la degeneración que se lleva durante lo que es la esclerosis múltiple, pues es parte de por qué es tan complicada y tan, pues sí, fuerte o dañina para los pacientes esta enfermedad. Entonces sí, en efecto hay muchas características que pueden afectar el umbral de respuesta. E incluso entre las personas, no es solamente una enfermedad, varias, o sea, por ejemplo, yo les comentaba que a mi equipo que la clase pasada, hablando de lo que era el Biopac, hacíamos una parte en la que nos dábamos toques. ¿Por con qué? Pues con la finalidad de ver igual lo de los estímulos y ver cómo podíamos nosotros, con el estimulador, desencadenar una respuesta motora, es decir, una contracción muscular en lo que era el antebrazo y se movía la mano. Y efectivamente, entre las diferentes personas encontramos una diferencia en lo que era el umbral de despolarización o el umbral para ver nosotros la respuesta motora. Aquí no tenía tanto que ver con los nervios específicamente, sino con pues todo el tejido o toda lo que se encuentra antes del nervio, ¿no? Qué tanto tejido muscular tenemos, qué tanto tejido graso, pues sí, que todo el tejido que se encuentra desde el nervio
pues dificulta el paso de la energía y finalmente pues a eso afecta el umbral, ¿no? Entonces, hablando también del nervio específicamente, pues las características externas de este van a afectar lo que es el umbral de despolarización. Entonces sí, efectivamente hay muchas cosas que pueden alterar el umbral. Y de hecho el umbral para el nervio de calamar pues es distinto al del humano. O si viéramos la rana, o si viéramos la rata, o si viéramos todo esto, ustedes verían también esa diferencia que hay en los umbrales para lo que sería la despolarización. Ok, gracias. Ok, entonces, como siguiente, vamos a hablar o vamos a buscar demostrar algo que se llama rebase, cronaxia y tiempo de utilización. ¿Alguien le suena estas palabras? Rebase, cronaxia o tiempo de utilización. No, profe. Estas palabras o estos conceptos son partes de algo llamado la curva de excitabilidad. La curva de excitabilidad es una curva que nos permite a nosotros como investigadores o incluso como médicos o cualquier cosa que quieran ustedes observar, ver de una manera más sencilla lo que mencionaba ahorita su compañero. Qué tan excitable es una célula, es decir, qué tan fácil o qué tan difícil es que nosotros podamos llegar a desencadenar una respuesta. ¿De qué va a depender esto? Pues va a depender de las características del nervio, como ya los he observado, si tiene algún problema, etc. ¿Y cómo se ve? Vamos a ponerles una imagen. Se ve más o menos de esta manera, que es una curva en la cual en el eje de las X tenemos la duración del estímulo y en el eje de las Y tenemos la fuerza o la intensidad del estímulo. Algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta es qué conforma esta gráfica o qué conforma esta curva. Cada punto de esta curva se supone que tiene que ser un estímulo umbral, es decir, un estímulo de mínima intensidad y mínima duración que nos va a desencadenar una respuesta. Y lo que hacemos pues, es tratar de realizar esta curva con la finalidad de obtener 3 datos: rebase, cronaxia y tiempo de utilización. ¿Sí? Son, a final de cuentas, datos muy importantes porque si nosotros entendemos ahorita qué nos indica cada uno, vamos a entender adecuadamente, si nosotros nos dan esos datos, qué tan excitable o qué tan difícil de excitar es un axón o una membrana. Entonces, vamos a hacer esto como ejercicio rápido. Si tienen ahí, lo pueden hacer, por ejemplo, en Word o lo pueden hacer en Excel para ver si nos sale la curva. Traten de poner los datos para ver si podemos hacer una gráfica. En lo que vamos a poner amplitud como el eje de las Y y duración como el eje de las X. Y vamos a nosotros ahorita a calcular o a realizar una curva de excitabilidad con este nervio o este axón de calamar. Entonces quedamos que esta curva son puros estímulos umbrales, en la cual pues, queremos buscar un estímulo de alta intensidad pero poca duración, que todavía no se encadena respuesta, y viceversa, un estímulo de poca intensidad pero alta duración, que nos encadene una respuesta. Y entonces podemos empezar con por ejemplo, vamos a empezar con un estímulo de, no sé, 20. O si quieren anotarlos y me los pasan ahorita y hacemos aquí conjunto la gráfica, pero sí me gustaría que alguien los anotara para tener la información y poder hacer la gráfica o la curva de excitabilidad. Entonces, miren, por ejemplo, hacemos un estímulo de intensidad 20. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Disminuir la duración. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando ya no veamos una respuesta. Entonces, punto 1, vemos todavía respuesta. Punto 0.8, todavía. Punto 0.7, punto 0.6, punto 0.6 ya no. Entonces, si fijan, un estímulo de amplitud 20 requiere una duración de 0.07 milisegundos. Ese es uno de los estímulos umbrales. ¿Qué hacemos después de esto, por ejemplo? Bajamos la intensidad a 19 o a 18.
y vamos a ver con cuánto nos responde. De hecho, responde con 0.07 igual. Con 0.06, no, 0.07. Entonces, un estímulo de amplitud 18 también tiene una duración mínima de 0.07. Le bajamos aquí a 16 y 16 ya no responde. ¿Qué tenemos que hacer? Subir la duración. 0.08, 0.09 y ahí tenemos la respuesta. Entonces, otro estímulo umbral sería 16 de amplitud con 0.09 de duración. Bajamos de nuevo la intensidad a 14. 14 todavía responde. Entonces, otro estímulo umbral sería 14 con 0.09. Que he hecho 0.085. Bien, si quieren, de hecho, no sé quién está anotando, pero pueden modificar la duración del de 16 a 0.085, que no sea 0.09, para que no se repitan. 14. Al parecer todavía responde ahí. Bueno, está bien. 14 con 0.085 todavía responde. 12 ya no. Entonces 12 tenemos que incrementar la duración. 0.09. 0.1. Ahí está, 0.1 sí responde. Podemos irnos un poquito más abajo. 0.095. No responde. 0.099. 0.098. Ese sería como el mínimo. 12 con 0.098 sería el mínimo. Le bajamos a 10. Con 0.01. Y no responde. 0.011. 0.012. 0.013. Y ahí está, ¿no? Amplitud 10. 0.013. Es la mínima duración que requiere para responder. Vamos a 8. Y 8 ya no responde. Y volvemos a incrementar la duración. 0.14, 0.15, 0.16. ¿No? Entonces, una amplitud de 8 requiere 0.16 milisegundos para responder. Bajamos la amplitud a 6. Incrementamos la duración. 0.2, 0.21. Ahí está, ¿no? Es una amplitud de 6 requiere una duración de 0.21. Una amplitud de 4, aquí bajamos todavía más la amplitud, y vamos incrementando la duración. 0.3, 35, ahí sí responde, 0.33, 0.32, 0.31, 0.31 para ser. Entonces una amplitud de 4 requiere 0.31 para responder. Vamos a bajar todavía más la amplitud a 2 y le incrementamos la duración. 0.35, 0.37, 0.4, 0.41, 0.45, 0.5, 0.6, 0.7. Ahí está. 0.65. 0.65. Entonces una amplitud de 2 requiere 0.65 milisegundos de duración para dar una respuesta. Bajamos todavía más la amplitud a 1. 0.7, 0.8, 0.9, 1, 2. Con 2 milisegundos si responde. Vamos a ver 1.5. 3, 1.4. 1.4 milisegundos sería la duración necesaria para una amplitud de 1. Y si nos vamos todavía más abajo, a 0.05, 2, 3, 4, 5, 4.5, 4.3, 2, 4.1, 4.1. Bueno, es una amplitud de 4.5, digo de 0.5, perdón, nos responde con una duración de 4.1. Si nos vamos a una amplitud todavía más baja, 0.1, 5, 6, 7, 8. No, ya.
Entonces, ya a partir de esto, a partir del punto 5, ya no vamos a encontrar un estímulo más bajo que nos vaya a dar una respuesta. ¿Alguien sí anotó todos los datos? Sí. Ok. Entonces vamos a hacer la gráfica para que la vean. Excel. Entonces, a ver, ¿quieren pasarlas? Amplitud. ¿Te paso primero los de amplitud? La primera fue de 20, me parece que empezamos. Ajá, 20 y daba una duración de 0.07. 0.7, ajá. Luego 18 y era 0.07. 0.7, ok. 16.09. 0.9, ajá. 14.85. Punto 0.85, ¿verdad? Ajá. 12.98. Es que aquí ya no eran 0, ya era .98 y luego .13, luego .16. Creo que sí debería ser 98 todavía. Que maybe salió mal. Maybe, o a lo mejor lo leí mal, no sé. Pero por el orden que debería llevar, ya sí debería ser. Porque si dijiste que es punto 13, ¿me dijiste? Ajá. Ajá. Y luego .16. Ajá. .21. .31. 65. 1.4. Este era de 1, ¿verdad? La De, ajá. ¿1 punto qué? ¿O cuánto me dijiste? 1.4. 1.4. Ajá. Ajá. Y luego la de 0.5 es 4.1. 1. Ajá. Y en la de 0.1 ya no había. Ok, perfecto. Y entonces, vamos a... Gráfica... De hecho, está... No, es que puse la amplitud acá abajo. Necesitamos al revés. A ver. No. Vamos a quitar esto por acá. Ahí está. Ya no es la más bonita, pero ahí está. Entonces, se fijan, aquí lo que vamos a observar es, esta es una curva de excitabilidad. ¿Y qué es lo que encontramos? Bueno, cuando tenemos un estímulo de 20 de intensidad, la duración es de alrededor de, pues muy baja, ¿no? Realmente aquí, como se incrementa exponencialmente la duración, ya no podemos observar adecuadamente los primeros valores. Sin embargo, esto es lo que tienen que ustedes sacar. Esta es una curva de excitabilidad. Y con esta, ¿qué es lo que vamos a tratar de obtener? La reobase, la cronaxia y el tiempo de utilización. Esos conceptos me dijeron que no lo habían escuchado. Entonces, a ver. Segundo. Vamos a ponerles aquí. Entonces, ¿dónde quedó la curva? Aquí, vamos a escribir aquí. Reobase, cronaxia y tiempo de utilización.
Entonces, RHEObase, la definición de RHEObase es la intensidad mínima necesaria para desencadenar una respuesta independientemente de la duración. Es decir, si yo pudiera darle un estímulo de una intensidad, de una duración infinita, llamémoslo así, ¿cuál es la intensidad mínima que tiene que tener este? Que de hecho esto es un poquito contradictorio de lo que yo les había dicho al inicio, con la gráfica o con mi ejemplo del área del rectángulo. Porque técnicamente yo les dije que pues mientras mantengamos una relación similar, es decir, que el área total del rectángulo o la energía total que le estamos metiendo al nervio sea similar, deberíamos poder mantener nosotros una respuesta, es decir, que todavía nos debería responder. Sin embargo, como observamos nosotros ahorita, cuando llegamos a cierta intensidad muy baja, ya no importa qué tanto tiempo le dé yo el estímulo, no me va a responder. Yo le puedo quitar un estímulo de 100 milisegundos y nada más tengo que cambiar la gráfica porque ni siquiera lo mide. ¿Cómo se cambió esto? Aquí. Sí, no. Ah, no, total time, aquí está. Ok, no le gustó, fue demasiado tiempo. A ver, teníamos un estímulo de 0.1. Vamos a poner total time 100. No, 100 tampoco le gustó, creo que ya volvió a crecer. Ok, ahí está. Se tarda más, como que no le gusta mucho tanto tiempo, pero ahí está. Bueno, en esencia, si yo le incremento aquí la duración... se trabó un buen esta cosa en 100 segundos. Bueno, no importa. Dijimos que le pongo una duración de 80 milisegundos de duración al estímulo. Que es muchísimo, ¿no? 80 milisegundos es demasiado tiempo para un estímulo. Se fijan, aunque yo le dé esa duración, no me va a responder. A pesar de que yo le estoy dando, yo diría, bueno, si yo multiplico 80 por 0.1, pues me deberías dar 8, ¿no? Que es mucho más de lo que yo les dije que era el promedio para esto. Quedamos que el promedio de energía era 1.25 aproximadamente. Yo le estoy dando 8 en total de energía, pero se lo estoy dando repartido en 80 milisegundos. Entonces, por más que yo le incremente la duración, no me va a dar una respuesta. A esta intensidad mínima necesaria para obtener una respuesta, independientemente que yo le dé 10, 50 o 1000 milisegundos, a esta intensidad mínima es lo que le vamos a llamar nosotros RHEObase. ¿Sí? Que en este caso, para fines de nuestro pequeño experimento, va a ser 0.5. ¿Sí? Ese va a ser el valor de nuestra RHEObase. ¿0.5 qué? Pues 0.5 volts. ¿A alguien se le ocurre por qué? ¿Por qué es que llega un punto en el que aunque yo le dé 100, 1000, 24 horas de estímulo, no va a darme una respuesta? Pues quizás que el nervio esté dañado o algo así. No, en este caso, suponiendo que tuviéramos un nervio completo, pues yo les hago un estímulo muy pequeño. Sí, es mucho tiempo, pero pues es un estímulo de muy poquita intensidad, no debería dañarlo. ¿Se calienta la máquina? No, suponiendo en teoría así como que no se daña nada, que la máquina funciona perfectamente, pero por alguna razón este nervio, o sea,
fuera del estímulo. O sea, que funciona completamente bien, la máquina funciona completamente bien, puede durar años dando el estímulo, pero este nervio no me responde aún así, a pesar de que yo estoy en un estímulo por 80 milisegundos, que quedamos que en promedio, pues la energía total debía ser similar y ahorita estoy dándole hasta más energía, ¿no? 8 en total, cuando el promedio era 1.25 lo necesario. ¿Qué se requiere para que se dé el potencial de acción? ¿Cuál es el evento, digamos, crítico que requiere suceder para que se dé como tal el potencial de acción? Bueno, no tengo esa respuesta, pero quizás no sé si tenga que ver entonces que el umbral es más alto, o sea, tiene una respuesta más larga porque el umbral está hasta un punto más alto. Más o menos por ahí va. O sea, el umbral en general, o sea, no cambia, digámoslo. O sea, no vamos a cambiar como tal el nivel del umbral, pero no estamos llegando, efectivamente. O sea, el umbral está más arriba de lo que estamos llegando. ¿Pero por qué? ¿Por qué es que nunca llegamos al umbral? ¿Qué pasa fisiológicamente en este axón que no permite que nosotros lleguemos al umbral para que se desencadene el potencial de acción? Si vieron potencial de acción, pues deben conocer las fases y lo del sodio y todo eso. Entonces, específicamente para que se lleve a cabo el potencial de acción, ¿cuál es el punto crítico? Aquí creo que Luis Fernando Fuentes tiene... Se tiene que dar una despolarización. Ajá. ¿Y qué se requiere para que se dé la despolarización? ¿Qué evento? Energía. Un estímulo. Ajá, un estímulo, sí. El estímulo ahí está, ¿no? Le estoy dando un estímulo de 0.1 volts y 80 milisegundos. Entonces, el estímulo está. Pero ¿qué pasa después de que yo le doy el estímulo? ¿Qué tiene que suceder? Entonces, yo le doy el estímulo, muy bien, ajá, eso es necesario. Y después, ¿qué tiene que suceder en la membrana de ese axón para Los que se iones dé? de sodio entran. ¿La qué, verdad? Los iones de sodio empiezan a entrar. Ajá, exacto, tienen que empezar a entrar el sodio. Ahora, ¿cómo se lleva a cabo ese proceso exactamente? O sea, ¿qué es lo que se necesita para que empiece a entrar el sodio de una manera grande, digámoslo así, y se entonces acabó el potencial de acción? Se requieren abrir los canales. Y se requieren abrir no uno, no dos, no tres, no. Se requieren abrir miles. La membrana tiene miles de canales de sodio. Y para que se lleve a cabo la despolarización, se requieren abrir todos. ¿Sí? Se tienen que abrir todos los canales de sodio y entonces es cuando se da la despolarización. Si yo abro nada más un solo canal, pues sí, a lo mejor va a entrar sodio, pero va a entrar muy poquito. Si abro 2, 3, 4, 5 canales, pues sí me va a entrar sodio. De hecho, nosotros lo vimos cuando vimos lo del estímulo subumbral. Yo lo mencionaba aquí. Aquí sí hay un cambio en el potencial de membrana. Sí entra sodio en esta zona, pero no entra suficiente o no hay un cambio tan grande para que se lleve a cabo la despolarización completa. Eso es lo que está sucediendo en este momento. Sí, yo cuando doy un estímulo sí abro canales de sodio. ¿Por qué? Porque los canales de sodio son canales de sodio voltaje dependientes. Es decir, cuando hay un voltaje o un cambio de corriente en la membrana, estos se abren. Sin embargo, pues se requiere cierta cantidad de cambio para que se lleve a cabo todo el proceso completo. Vamos a poner aquí otro ejemplo. No quiero este. Entonces, imaginemos que esa es la membrana de un axón, ¿sí? Aquí va el axón, aquí adentro va pues, todo el citoplasma y todo esto, acá afuera es el lugar extracelular, y aquí está la membrana. Y dentro de esta membrana vamos a tener canales de sodio. Fíjense que cada uno de estos rectángulos es un canal de sodio. Y entonces yo vengo con mi estimulador y le doy un estímulo.
Yo le doy un estímulo a esta zona y este canal de sodio es un canal de sodio voltaje dependiente. Es decir, que puede recibir o puede responder al voltaje. Entonces yo le meto energía, este canal de sodio detecta el cambio de energía y ¿qué va a hacer? Pues va a dejar entrar el sodio. Vamos a imaginar que esto aquí es sodio. Naranjita. Entonces, normalmente hay mucho sodio en el espacio extracelular. ¿Sí? Y cuando estos canales se abren, el sodio va a empezar a entrar. ¿Qué va a pasar cuando el sodio entre? Pues el sodio tiene una carga positiva. El sodio, el ser un ion positivo, va a entrar y estas pues, quiere decir que van a entrar cargas positivas a la membrana. Y entonces el potencial de membrana va a cambiar. ¿Saben cuál es el estado basal o cuál es el valor normal del potencial de membrana en reposo? Es decir, si no tiene ningún estímulo ni nada, ¿cuál es el valor normal? O bueno, si es negativo o positivo. Por fuera es positivo y por dentro es negativo. Así Por es. fuera del membrana y por dentro. Ese es el valor normal. Cuando este valor cambia, cuando el interior se vuelve más negativo, más positivo, perdón, pues es un cambio de voltaje. ¿Y quién quedamos que podía sensar los cambios de voltaje? Pues los canales de sodio. Entonces, cuando yo doy un estímulo umbral, lo que estoy haciendo es abriendo suficientes canales de sodio para que entre el sodio aquí. Y una vez el sodio dentro de la célula, lo que va a hacer es se va a difundir. Es decir, se va a mover a través del citoplasma. ¿Por qué? Pues eso es lo que hacen los iones, se difunden por las cosas. Es la naturaleza de los iones. Y entonces, ¿qué va a pasar con los demás canales de sodio que tenemos a lo largo de la membrana? Yo el estímulo nada más lo di acá. Pero el sodio, al estar entrando por estos canales que yo abrí y difundirse a la zona de acá, ¿qué va a pasar? Pues estos canales van a detectar, hay un cambio de voltaje dentro de la membrana, entonces me tengo que abrir. ¿Y qué van a hacer? Se van a abrir. ¿Y qué va a ocasionar esta apertura? Va a ocasionar que el demás sodio que estaba en el exterior, ¿qué va a hacer? Va a empezar a entrar. Y entonces estos canales se abren, dejan entrar sodio, y el sodio se difunde más. ¿Y qué va a hacer? Pues una reacción en cadena. ¿Sí? El sodio se difunde, abre los canales de al lado, y esto va pasando alrededor de toda la membrana como un tipo dominó. Esto es el potencial de acción. Esta respuesta en cadena que se da porque el sodio, al entrar por los canales que abrimos con el estímulo, despolariza la membrana y abre los demás canales, esta reacción en cadena de apertura de canales de sodio es el potencial de acción. Y es lo que pasa justamente aquí. Cuando le damos un estímulo umbral, esta primera fase de aquí, eso es todo el dominó que les acabo de explicar. Entra el sodio y abre más canales de sodio, y esto abre más canales de sodio, y esto abre más canales de sodio. Y finalmente, ¿qué pasa? Se vuelve súper positiva la membrana. ¿Por qué? Porque entra una gran cantidad de sodios al interior de la célula. Y se vuelve positiva. Y es lo que podemos observar aquí. Después, cuando entra mucho sodio y la membrana se vuelve muy positiva, otros canales que también están en la misma membrana van a reaccionar. Y esos canales, vamos a ponerlos en verde, son canales de potasio. Entonces, esta primera zona, donde había entrado mucho sodio, lo que va a pasar es que el sodio va a activar esos canales de potasio. Esos canales de potasio se activan cuando hay una positividad en la membrana. Es decir, cuando la membrana se vuelve positiva, esos se activan. Pero muy positiva. Ya cuando están en la parte más alta, se van a activar esos canales. ¿Y qué es lo que va a pasar? Nos van a dejar salir el potasio. El potasio que se encontraba
adentro de la célula en grandes cantidades, va a empezar a salir. ¿Qué carga tiene el potasio? Positiva. Positiva. Y entonces si la membrana era positiva porque teníamos mucho sodio y empiezan a salir cargas positivas de ella, es decir, se empiezan a eliminar cargas positivas, ¿cómo se va a volver la membrana? Positiva. La membrana está perdiendo cargas positivas en este momento. ¿Sí? Ah, Tenía esto negativa. y se va a volver negativa, exactamente. Y entonces aquí es donde observamos la segunda fase, que es la repolarización. Es decir, cuando la membrana regresa a su polaridad normal. Es decir, regresa a la negatividad. Ahora, estos canales de sodio, digo de potasio, perdón, le llaman canales de potasio lentos. ¿Por qué son lentos? Pues porque son lentos en cerrarse. Cuando se tardan un rato en cerrar y por lo tanto, al mantenerse abiertos mucho tiempo, pues dejan salir mucho potasio. Y entonces, en este momento ya se empiezan a cerrar los canales de potasio. Pero, como son lentos, dejan salir potasio de más. ¿Y qué va a pasar con la membrana? Se vuelve más negativa. Se estaba haciendo negativa conforme salía el potasio, pues cada vez se vuelve más y más y más negativa. ¿Hasta el punto de qué? Pues hasta el punto de que se hiperpolariza, le llaman. Esa es la fase de hiperpolarización. ¿Por qué? Pues porque se salió de más potasio y se volvió muy negativa. Y al final, ¿quién se va a encargar de regresar el potencial de membrana a la normalidad? Es decir, de regresar este potasio dentro y este sodio afuera. Pues hay una proteína muy específica que se va a encargar de esto. O sea, ¿alguien sabe cómo se le llama a esta proteína? O le llaman una bomba también. No hay rojo. Bueno, vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo negro. Esta se le llama la bomba de sodio-potasio. Si la han de haber escuchado, supongo que es una muy común. Se encuentra en todas las membranas de todas las células. Y esta lo que va a hacer es, va a agarrar el sodio de aquí y lo va a sacar. Y va a agarrar el potasio de acá y lo va a meter. ¿Para qué? Pues para regresar a la normalidad de esta célula. ¿Sí? Agarra el potasio, lo mete, agarra el sodio y lo saca. Es por esta bomba de sodio-potasio que a final de cuentas la membrana llega a su estado basal. Y también, todo esto, bueno, para aclarar esto, era con la finalidad de aclarar el punto de la rebase. ¿Por qué? Si yo le doy un estímulo súper pequeñito a la membrana, que solamente abro poquitos canales de sodio, ¿qué es lo que va a pasar? Yo le doy un estímulo aquí y el sodio entra un sodio. Pero es tan chiquito este estímulo que entra muy poquito sodio al interior de la membrana. Y entonces, esta bomba de aquí está trabajando todo el tiempo sin parar está trabajando. ¿Y entonces qué va a hacer esta bomba? Pues va a sacar el sodio. Y nosotros metemos sodio con nuestro estímulo chiquitito, pero después sale. Es por esta razón que llega un punto en el que ya es tan poquita intensidad la que le estamos dando, que ya no importa cuánta duración le demos, ya no vamos a llegar al umbral. ¿Por qué? Porque nunca se va a juntar suficiente sodio en el interior que despolarice, es decir, que desencadene esta respuesta en cadena, la redundancia, o esta respuesta dominó, para que obtengamos nuestra respuesta completa, es decir, porque tengamos nuestro potencial de acción. Es tan poquito sodio el que entra que luego lo saca la sodio-potasio TPasa y finalmente regresa toda la normalidad. Es esta razón por la cual hay un estímulo mínimo, es decir, de intensidad mínima necesaria para desencadenar una respuesta. Cualquier cosa por debajo de esto, por más duración que le pongamos, no nos va a desencadenar
una respuesta. Y a este estímulo o a esta intensidad mínima es lo que le llamamos nosotros la arrobase. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ok, perfecto. Y entonces, nosotros, ¿cómo vemos la arrobase en la gráfica? Pues simplemente cuál es el valor mínimo de intensidad que llega aquí. La duración se puede extender infinitamente, a final de cuentas, pero ya no va a bajar más la intensidad. Eso le llamamos nosotros la arrobase. Ahora, ¿la cronaxia qué es? La cronaxia es cuál es la duración, aquí estamos hablando de tiempo, mínima necesaria para desencadenar una respuesta o un potencial de acción para un estímulo del doble de la arrobase. Entonces, ya con esta definición, ¿alguien me puede decir cuál es la cronaxia o cuánto es la cronaxia? ¿Lo podrías repetir? Es que se me fue. Sí, es la duración mínima necesaria para desencadenar un potencial de acción con una intensidad, o sea, con un estímulo de intensidad del doble de la arrobase. Entonces sería 1. La intensidad del doble de la arrobase sería 1, sí es, pero la cronaxia no es el doble de la arrobase, la cronaxia es el tiempo mínimo que debe durar un estímulo del doble de la arrobase. Es decir, cuánto tiempo necesito dar un estímulo con una intensidad de 1, como mencionan, para que me dé una respuesta. ¿1.4? Así es. En este caso nosotros hicimos ya ese cálculo. Entre nuestros estímulos que sacamos, pues sacamos cuál era la duración para un estímulo de 1, que es 1.4 milisegundos. Así es. 1.4 milisegundos. Entonces, esta es la duración mínima que un estímulo del doble de la arrobase requiere para desencadenar una respuesta. Antes de ver tiempo de utilización, con estos dos valores, ustedes ya pueden saber, si yo les doy, por ejemplo, los valores, digamos que esto, y luego yo les doy otro nervio, digamos que yo le hice el estudio a otro nervio y encontré una arrobase de 0.3 y una cronaxia de 1.1. ¿Qué pueden ustedes deducir de este otro nervio que yo estudié con estos valores nada más? Digamos que lo compararan con el nervio que tenemos nosotros, aquí el del nervio de calamar. ¿Qué podrían ustedes deducir de este otro nervio que yo observé? Si la arrobase es la intensidad mínima que yo requiero para desencadenar una respuesta y la cronaxia pues es algo similar, y estos dos valores son menores a estos, ¿qué podríamos nosotros deducir? ¿Puede ser que el segundo se estimularía con lo del primero? Bueno, no sé si me expliqué. Sí, o sea, esta energía es suficiente para estimular esto. De hecho, pues este valor es menor. Lo que podría indicarnos, por ejemplo, es que el segundo nervio o el segundo axón es más excitable. Es decir, que es más fácil que podamos nosotros desencadenar una respuesta. Y viceversa, si yo les llego con un nervio que dice que la arrobase es de 10 y la cronaxia es de, no sé, 3, ¿qué les podría indicar ahí? ¿Que es menos excitable? Que es menos excitable, así es. Este nervio, por ejemplo, si habláramos de una persona, yo le hago este estudio a una persona, una electromiografía, por ejemplo, le saco arrobase y cronaxia, y comparamos estas dos, o estas tres,
pues podríamos deducir que a lo mejor la tercera persona tenga alguna patología, ¿sí? Es un indicativo de que sus nervios, o ese axón específicamente, tiene una excitabilidad menor. Y si habláramos, por ejemplo, de una persona, pues valdría la pena investigar por qué tiene una excitabilidad menor en los nervios, que podría estarle condicionando a lo mejor algún problema. Entonces, es por eso que sepamos nosotros, obtener una gráfica o una curva de excitabilidad, y más importantemente que sepamos interpretar lo que son los valores de cronaxia y robase. ¿Por qué? Porque esos valores nos van a indicar la excitabilidad de una célula, de una neurona. Entonces, si nosotros podemos interpretar adecuadamente ese valor, podemos entonces saber si la persona, o más bien, si el nervio que estamos observando tiene algún problema o tiene alguna deficiencia, y pues buscaremos dar a lo mejor un tratamiento, o etcétera, ¿no? Entonces, con esos valores nada más, ustedes pueden saber si un nervio o el otro es más excitable o menos excitable. Y finalmente el tiempo de utilización simplemente es el tiempo mínimo que debe durar la robasa, que si lo calculamos como el nuestro, curiosamente es el de la cronaxia, pero al revés. ¿Sí? 4.1 milisegundos fue lo que nosotros calculamos que debe durar el estímulo con una intensidad de la robase para dar una respuesta. ¿Sí? Entonces, robase, cronaxia y tiempo de utilización son datos que nos van a indicar la excitabilidad de una célula neuronal. O también puede ser un músculo, etcétera, ¿no? No es específico de una neurona. Muy bien. Ahora vamos a ver el efecto de lo que sería los iones sodio y potasio. Como ya les expliqué en la imagencita, mi pequeño esquema, esos iones pues tienen mucho que ver a la hora de llevar a cabo el potencial de acción. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros los cambiamos? Y tenemos entonces esta pequeña grafiquita que tenemos aquí, que son los parámetros del axón. No sé qué, concentraciones. Aquí está. A diferencia del humano, con el humano la concentración es igual, o sea, es mayor sodio fuera y mayor potasio dentro, pero en el humano es 140 generalmente, 144, y acá es igual como 14 y 130 y tanto, 140. Entonces, pero en esencia es lo mismo. Hay una mayor cantidad de sodio fuera, poquito potasio fuera, poquito sodio fuera, mucho potasio dentro. Y entonces, ¿qué pasaría si nosotros los cambiamos? ¿Qué esperarían ustedes observar si yo le incremento el sodio extracelular? ¿Qué creen que pase si yo le incremento el sodio en la zona extracelular? ¿Se va a hacer más excitable, menos excitable? ¿Ya no va a responder? Supongo que sería más excitable. Tiene de dónde agarrar más sodio. Sí, es una muy buena como deducción. Vamos a ver si es cierto. Entonces, 440 tenemos de sodio normalmente. Voy a poner esto de aquí para que puedan ver exactamente el cambio. Entonces, yo le voy a poner 500 de sodio. Mi estímulo lo voy a dejar en 10. No sé qué, lo voy a poner en 5. Clic en Superimpose. Concentraciones. Entonces, ese es un estímulo normal con 5 de intensidad, 20.25 de duración y de concentración normal. Y yo le incremento la concentración de sodio 500. Se me olvidó ponerle. No. Fue 470, 500. ¿Y qué pasó con la gráfica? Se recorrió hacia atrás. En efecto, como mencionaba ahorita su compañero, se volvió más excitable la célula. Es decir, más rápidamente respondió. ¿De qué otra manera podemos evaluar si se volvió más excitable?
con el estímulo, ¿no? Fíjese, aquí respondía cuando le poníamos ese estímulo. Si yo le pongo 4, por ejemplo. Bueno, más bien, vamos a ver esto. El estímulo umbral que nosotros hemos encontrado era 5 con punto 25, ¿verdad? Si no me equivoco. Parece que sí. Vamos a volver a buscarlo. 5 con punto 25 era uno de los estímulos umbrales. Recuerden que el umbral pues, era el mínimo para que respondiera. Ahora, si yo le cambio la concentración a 500 y mi estímulo lo bajo 4, que no responde, 0.5, y ahí sí responde. Si yo le bajo a default, ¿se fijan? Ya no responde. Entonces, en efecto, la concentración de sodio, al tener más de dónde agarrar, como dice su compañero, más fácilmente entra el sodio a la célula. Abrimos unos poquitos canales, pero como hay mucho sodio fuera, entra una gran cantidad y entonces se estimula más fácilmente. Y podemos ver esto, por ejemplo, podemos bajarle aquí hasta 3, que no responde. Le incrementamos la concentración más, 550, 600. Bien. Con 660 de sodio exterior, nos puede responder con tan poquito estímulo como 3 de amplitud con 0.25 de duración. Entonces, un incremento en el sodio lo va a hacer más excitable. Ahora, ¿qué pasará si le incrementamos esto en cantidades exorbitantes? Por ejemplo, 2000. Ya no respondió. Ya no me está dando un estímulo. ¿Alguien sabe por qué? ¿O qué se les ocurre? Ay, supongo una saturación de los canales. Más o menos por ahí sí tiene que ver con los canales, efectivamente, pero no es tanto una saturación. Porque si fuera una saturación, a final de cuentas, una saturación quiere decir que llegó al máximo de su capacidad de transmisión. Es decir, que está transmitiendo, pero simplemente está dejando pasar iones, pero a la máxima velocidad que puede. Eso significaría una saturación. Pero aquí no están pasando iones. ¿Cómo vamos a observarlo? Mire, vamos a observar rápidamente. Estímulo 5. Vamos a regresar a lo de las variables. Y vamos a graficar el sodio. Es el sodio que entra a la célula, ¿sí? Cuando se abren los canales, entra el sodio a la célula. Si yo le incremento a 600, pues me entra más sodio. Si le incremento a 800, más rápidamente entra el sodio. 1000. Pero si yo le incremento a 2000, ¿qué pasa con la gráfica del sodio? Ya no está entrando el sodio a la célula. Por el gradiente de concentración. Pues, no sé, supongo. O sea, por alguna razón se queda estático y no entra a la célula. Gradiente existe, ¿no? De hecho es un gradiente muy, muy, muy grande el gradiente que tenemos ahí. ¿Pero por qué se les ocurre que pueda hacer? Porque no hay suficiente potasio para salir. Si no hubiera suficiente potasio, se volvería positivo, pero se quedaría positivo. Porque acuérdense que el potasio lo que hace al salir es que regresa la negatividad de la célula. Pero en este caso ni siquiera se está volviendo positiva. O sea, sí se volvió más positiva de lo normal, naturalmente. Pero no se volvió, no dio el potencial de acción así grandote y se quedó aquí arriba. Que es lo que podríamos esperar si hubiera sodio, pero no potasio para salir. Pero en este caso ni siquiera se da el potencial de acción. Esto tiene que ver con un concepto que es acerca de los canales. Es decir, los canales tienen ciertas características muy importantes. Vamos a hacerles un pequeño dibujito. Que imaginemos que este es un canal. No, se imaginó, eso no me gusta. Imaginemos que ese es el canal. ¿Sí? Aquí está afuera, arriba, y abajo es adentro. El canal, aparte de ser un canal,
pues tiene que tener unas compuertas, tiene que tener un mecanismo de decir cuándo dejo entrar el sodio y cuándo no lo dejo entrar. Y quedamos que son canales dependientes de voltaje, es decir, que responden al voltaje. Entonces, en la parte exterior de ellos existe una compuerta que responde al voltaje. Es decir, cuando el voltaje incrementa, esta puertita se abre y deja pasar el sodio. Así es como funcionan los canales. Cuando el voltaje no es suficiente, esta puerta está cerrada y no deja entrar el sodio. Ahora, aparte de esta compuerta, los canales de sodio tienen otra compuerta, acá abajo. Esta compuerta es una compuerta que le llaman de inactivación. Es decir, cuando el sodio, o más bien cuando el potencial de membrana se vuelve muy positivo, la compuerta de inactivación se va a cerrar. ¿Por qué? Porque esta quedamos que se abría cuando se vuelve positivo. Pero hay un límite hasta donde dice este canal que ya no debería entrar más sodio. ¿Y quién es el que va a cerrar la entrada de sodio? La compuerta de abajo. Normalmente está abierta esta de manera natural. Y esta más bien es la que está cerrada. Este es el estado basal de los canales de sodio cuando el potencial de membrana es negativo. Cuando se empieza a ser más positivo, porque abrimos otros canales, esta compuerta de acá arriba se abre. Y entonces deja entrar el sodio. Pero cuando se vuelve muy positivo el potencial de membrana, se va a cerrar esta compuerta. Y entonces este estado del canal se le llama inactivado. Es decir, no puede responder. Aunque yo le dé muchos estímulos acá para abrir esta compuerta acá no se va a abrir. ¿Hasta qué? Hasta que se vuelva a ser negativo el potencial de membrana. Y entonces, exactamente es por esta situación de inactividad de la compuerta que pasa esto. Cuando tenemos el sodio de manera tan exagerada, como son 2000 milimoles, en el exterior, parte del sodio se va a filtrar. ¿Por qué? Por otra cantidad de canales que tenemos externos a estos dos que hemos visto, o tres que hemos visto. Y va a empezar a entrar el sodio a la célula y se va a empezar a hacer más positiva. Esto consciente debería desencadenar un potencial de acción, pero al hacerse tan positiva toda la célula de manera general, los canales de sodio se van a inactivar. O sea, se van a abrir, sí, es muy cierto, pero también se van a inactivar. Y entonces nunca dan opción o nunca puede pasar el potencial de acción, porque es un evento muy rápido. Pero al estar a todo el tiempo tan positiva la célula, se inactivan los canales de sodio y ya no se puede llevar a cabo la despolarización. ¿Por qué? Porque todo el tiempo los canales van a estar inactivados. Y esta es la razón por la cual un exceso de sodio desencadenaría ¿en qué? En una falta de despolarización. Y esto puede pasar con cualquier organismo, incluyendo el humano. Claro que mucho antes de esto nos moriríamos de deshidratación, pero es lo que podría pasar si hubiera un cambio tan drástico en el sodio. Entonces, primero se hace más excitable la célula y después se vuelve inexcitable. Muy bien. Ahora vamos a hablar del potasio. El potasio se encuentra mayoritariamente en el interior de la célula, ¿no? Y entonces, un cambio pues se va a notar más que nada en el interior. ¿Qué pasaría si hubiera un cambio en el interior de la célula? El potasio ya quedamos que servía para la repolarización, es decir, para que regrese a su estado normal lo que es la membrana, para que regrese a la negatividad. Entonces, si incrementamos el potasio, ¿qué esperarían ustedes que pasara? ¿Qué creen que pasaría con el potencial de acción si hacemos si incrementamos el potasio intracelular? Pues creo que por lógica disminuye. ¿Disminuye el potencial? Sí. ¿Como que se vuelve más negativo o cómo?
Supongo, si el sodio hizo que el potencial, que las células se hicieran más excitables, pues el potasio más elevado hará que sea menos excitable o que se retrase la respuesta. A ver, vamos a ver. Si le subimos el potasio a 600, ok, fue demasiado. Vamos a ver 500. La cosa con el potasio es que a diferencia del sodio, es un ion mucho más complejo. Un pequeño cambio ya nos da un cambio más radical. Vamos a observar. Y efectivamente, un incremento en el potasio intracelular va a ser más difícil que se dé la despolarización. Ahora, ¿qué exactamente está pasando en la célula para que pase esto? Hay algo muy importante que sería lo que sería el gradiente, no de concentraciones, pero gradiente electroquímico. Es decir, la diferencia de cargas que hay entre el exterior y el interior. Si yo le incremento el potasio intracelular, ¿qué quiere decir? Que hay más cargas positivas en el interior de mi célula. Y una carga positiva, pues repele otra carga positiva. Entonces, si yo incremento la cantidad de cargas positivas que se encuentran en el interior de la célula, estas cargas positivas van a repeler la entrada de sodio a la hora de la despolarización, es decir, a la hora de la apertura de los canales de sodio. Y entonces, efectivamente, un incremento en el potasio va a disminuir, la excitabilidad de la célula. Y si hacemos una disminución, digamos 430, por ejemplo, pues por el contrario, es más fácil que entre el sodio. Ahora, curiosamente, no cambia tanto, pero sí, el cambio más radical va a ser en la entrada de sodio. Y si nosotros incrementamos demasiado el potasio, va a pasar exactamente lo mismo que con el sodio. Se cierran los canales y ya no va a entrar ya no puede entrar sodio al interior de la célula. Ahora, si nosotros bajamos demasiado el potasio, ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros bajamos demasiado el potasio, bien, ahí todavía no se nota todo el efecto, pero ya podemos observarlo, se disminuyen también las corrientes tanto de sodio como de potasio. Pero esto es porque, esto es también porque al tener una menor concentración de potasio en el interior de la célula, lo que va a pasar es que va a entrar también más sodio por otros canales. Tenemos muchos canales en la membrana, realmente es imposible contarlos, pero varios de esos canales van a dejar entrar el sodio al interior de la célula porque tienen menos cargas positivas que las repelan. Y entonces al entrar el sodio a la célula se vuelve más positivo el potencial de membrana. Esto puede inhabilitar canales de sodio, como ya habíamos observado. Y a lo mejor no están inhabilitados todos, pero una gran parte sí van a estar inhabilitados y esto evita que se dé el potencial de acción completo. Si seguimos bajando el potasio intracelular, pues llega un punto en el que se vuelve tan positiva la membrana que pasa lo que pasó con el sodio. Se inactivan todos los canales de sodio y ya no puede darse el potencial de acción. Eso es lo que pasaría con un cambio en el potasio intracelular. Ahora, el intracelular es muy difícil que cambie, pero el extracelular sí es más fácil que podamos ver un efecto. El potasio extracelular va a tener efectos también muy interesantes en lo que es el potencial de acción. Si nosotros incrementamos un poquito, por ejemplo, el potasio extracelular, podemos observar que se vuelve más excitable la célula. Si ponemos 20, por ejemplo, que es el doble, se va volviendo más excitable la célula. Y esto es porque, esto es principalmente porque al haber una menor diferencia de gradiente de concentración de potasio, es decir, al ver más potasio en la zona extracelular, este va a tender a entrar al interior de la célula. ¿Por qué? Porque el potasio está en mayor concentración en la célula y las bombas, como la de sodio-potasio, tienden a meter potasio. Entonces, al haber más potasio disponible en el exterior, hay más potasio que se puede meter a la célula.
¿Y qué pasa con esto? El potencial de membrana se vuelve más positivo. Y entonces, al volverse más positivo, está más cerca del umbral y se hace más excitable la célula. Pero asimismo, si nosotros incrementamos demasiado el potasio extracelular, vamos a llegar a la misma situación, en la cual se vuelve tan positiva la célula que se inactivan los canales de sodio. Y entonces, de nuevo, no podemos llegar a potencial de acción. Entonces, al incrementar el potasio extracelular, ese potasio se mete a la célula e incrementa el potencial de acción. Digo, incrementa el potencial de membrana en reposo. Esto la hace más excitable, pero si se incrementa demasiado, llegamos a la misma situación en la que se vuelve inexcitable la célula. ¿Y qué pasa si nos vamos al otro lado? Disminuye el potasio intracelular, que esto puede pasar en casos de una persona, por ejemplo, que no ingiera suficiente potasio en la dieta. ¿Fijan? Un solo cambio de 10 a 9 la vuelve completamente inexcitable. Bueno, no inexcitable, pero menos excitable. Si yo le incremento el estímulo, sí puedo desencadenar una respuesta. Pero la vuelve menos excitable. ¿Bien? Entre más. Pero curiosamente también incrementa la amplitud de las dos gráficas. ¿Se fijan? Van haciéndose como un poquito más grandes. ¿Qué es lo que va a pasar cuando disminuye el potasio extracelular? El potasio extracelular, al disminuir, va a facilitar que el potasio del interior de la célula salga. Y asimismo también va a facilitar que el potasio que el sodio, perdón, del exterior entre a la célula. ¿Por qué? Porque se hace una diferencia más grande entre el interior y el exterior de la célula. Al haber una disminución del potasio, hay una diferencia muy grande entre el exterior y el interior, y esto lo que va a ocasionar es que el sodio pueda entrar más fácilmente, pero el potasio también pueda salir más fácilmente. Y esto hace que responda de una manera más rápida con una disminución del potasio. Normalmente, en los humanos, una disminución de 1 o 2 milimoles de hecho desencadena en una hiperexcitabilidad de la célula, es decir, que se excita tan fácilmente que empieza a excitarse por su cuenta. ¿Por qué? Porque hay tanta diferencia entre el exterior y el interior que cualquier pequeño cambio electroquímico entra muchísimo sodio y sale mucho potasio y se empiezan a desencadenar potenciales de acción de manera automática, digámoslo así. En este caso, en el calamar, pues al ser un nervio diferente a lo que es el humano, no se observa tanto esta característica. Sin embargo, ese es el efecto del potasio. Lo que va a hacer es que va a incrementar, va a disminuir la excitabilidad al inicio, pero cuando tenemos un estímulo suficiente, lo que va a pasar es que va a hacerse más rápido este cambio. Si fijan, incrementa la entrada de sodio e incrementa la salida de potasio. Me voy a poner la superposición para que lo vean. Aquí están 10 y aquí están 2. ¿Se fijan? Incrementa la entrada de sodio e incrementa la salida de potasio. ¿Por qué? Porque hay una diferencia más grande entre las dos. Muy bien. Ese es el efecto de lo que es el sodio y el potasio. Ahora, otra de las cosas que se deben observar, en este caso la práctica les menciona que deben ustedes observar el efecto de la tetrodotoxina y del tetraetilamonio. En este caso no tenemos tetraetilamonio, bueno, el simulador no puede simular tetraetilamonio, pero sí podemos simular tetradotoxina. La tetradotoxina es una toxina, como su nombre lo implica, que lo que va a hacer es que va a atacar o va a atacar lo que son los canales de sodio. Entonces, si se fijan, si yo le agrego un poquito de tetradotoxina, ¿qué empieza a pasar? Empieza a disminuir la capacidad de respuesta de la célula. ¿Por qué? Por un bloqueo de los canales de sodio. ¿Y por qué disminuye el potasio? Bueno, pues porque acuérdense que el potasio solamente lo que quiere es restablecer el potencial de membrana. Si entra menos sodio, pues tiene que salir menos potasio para compensar. Entonces, si nosotros incrementamos la tetradotoxina, ¿qué es lo que va a pasar con los canales de sodio? Pues va a disminuir lo que es la entrada del sodio a la célula
dificultando entonces el potencial de acción hasta el punto de que ya no se pueda responder. Y si le ponemos demasiada tetradoxina, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo doy un estímulo de 20, por ejemplo. Pues ahí alcanzo más o menos a hacer una respuesta, pero es mínima, es muy, muy, muy pequeña. Y si yo incremento todavía más la tetradoxina, pues ya, no hay respuesta. Ya este incremento que ustedes observan aquí es por el polo estímulo. Es tan grande el estímulo que le cambia el potencial de membrana, pero no hay un potencial de acción como tal. ¿Por qué? Porque los canales de sodio están completamente bloqueados y no permiten la despolarización. Y asimismo, la pronase, de hecho esto al contrario, o sea, no va a ser un bloqueador, sino esta lo que va a hacer es una enzima que rompe, recuerdan esta pequeña cosita de aquí, esta enzima, la pronasa, o pronase, rompe la compuerta de inactivación del canal de sodio. Es decir, rompe esta cosa, la elimina por completo, y entonces ya no hay nada que regule esta cosa. Si el potencial de membrana sube, pues la compuerta del sodio se va a abrir, pero no hay nadie que regule hasta qué punto. Y si no tenemos nada que regule, pues entra muchísimo sodio, y el potasio, pues en consiguiente, quiere compensar y sale también más potasio, ¿no? Por eso es que se vuelve tan prominente la gráfica del sodio en este caso, en el caso de la pronase. ¿Por qué? Porque se rompe o se inhabilita la compuerta de inactivación del canal de sodio. Es decir, ya no hay nada que bloquee la entrada de sodio cuando se vuelve muy positiva la célula. ¿Por qué deja de entrar aquí? Pues porque se iguala la concentración o el gradiente electroquímico, el exterior con el interior, se empieza a igualar y empiezan los pocos canales que se pudieron bloquear, se empiezan a cerrar, el potasio empieza a salir, disminuye el potencial de membrana y se cierra la compuerta, la normal, la compuerta de cerrado. ¿Por qué se cerró? Pues porque disminuyó el potencial de membrana. ¿Por qué disminuyó el potencial de membrana? Por el potasio que salió. Pero no deja de entrar el sodio porque se inhabilite o se inactive. Esto pasa normalmente cuando la compuerta está activa, pero cuando le ponemos pronase, se rompe, se corta la compuerta de inactivación y entonces lo único que va a detener el sodio de entrar es el gradiente electroquímico y finalmente el potasio, cuando logra salir mucho potasio, se vuelve negativa la célula de nuevo y se cierra la compuerta normal, digámoslo así. Pero la compuerta de inactivación se va a eliminar. ¿Con qué? Con la pronase. Sí. Ese es el efecto que tiene la pronase. La tetradoxina, como ya se ha mencionado, pues bloquea los canales de sodio. Mucha tetradoxina, pues simplemente inhabilitamos la entrada de sodio hasta el punto de que ya no nos pueda responder. Y ese es el efecto de las dos drogas que tenemos disponibles para la simulación. ¿Hasta ahorita alguna duda? Ya prácticamente íbamos a acabar. Ya no más falta ver acerca del diámetro del axón y la temperatura. Entonces, ¿hasta ahorita alguna duda? Creo que no. No, Ok. creo que no. Muy bien. Entonces vamos a ver el efecto que tienen otras dos características en lo que es el potencial de acción. Las siguientes características es primero el diámetro del axón y luego finalmente la temperatura. El diámetro. ¿Cómo creen que el diámetro puede afectar la propagación del axón? Pues como los cables, entre más grande es el diámetro, más difícil es que se propague, ¿no? Que se propague. A ver, vamos a ver. Vamos a poner un estímulo umbral para ver el efecto. Y aquí está el radio. Entonces, son 238, me parece que son micras. Vamos a subirlo a 300 micras. Entonces, si lo hacemos más grande y el efecto es similar a un cable, pues debería ser más difícil o probablemente no nos responda. Vamos a observar. Y ahí está. Si yo incremento el diámetro, pues que incremento también la distancia o el tamaño de la membrana. Y entonces, al incrementar el tamaño de la membrana, pues no solamente hay canales de arriba, también hay canales abajo. O en todos lados, pues es un círculo.
Y entonces, si yo incremento la distancia que tiene que recorrer, por ejemplo, el sodio, cuando se mete para poder llegar a lo mejor activar los canales del otro lado, si yo la incremento, pues ¿qué voy a hacer? Voy a hacer más difícil que se propague mi estímulo, así es. Y entonces un incremento en el radio del axón, pues va a dificultar el paso de corriente. Y si yo lo disminuyo a 100 micras, por ejemplo, pues yo puedo ponerle un estímulo a lo mejor subumbral, uno que no despliega, por ejemplo, con 3, y me responde. Fíjense. Nuevamente con 3 no debería responder, pero aquí en este caso, como el axón es más pequeño, pues tiene menos, o están más como concentrados los canales de sodio, es decir, están más cercanos los unos a los otros, y esto permite que con menos energía podamos desencadenar una respuesta. Entonces, el diámetro del axón va a permitir un menor diámetro, una mayor excitabilidad, y un mayor diámetro, una menor excitabilidad. Muy bien. Esa es realmente una maniobra muy sencilla. Y finalmente, la última variable que vamos a observar va a ser lo que es la temperatura. ¿Qué efecto esperan que tenga la temperatura en el potencial de acción? Pues supongo que haría que fuese más fácil el que se alcance, bueno, llegar al potencial de acción, pero a partir de cierto punto se mermaría esa capacidad. Con un incremento, hablando. Ajá, o sea, sí, con un incremento a partir de cierto punto, como pasó con los canales de sodio, en algún punto ya dejaría de ser, bueno, ya es perjudicial la temperatura. Claro. En efecto, pues sí, un incremento de la temperatura a nivel global que hace, pues, la temperatura a final de cuentas se transforma en energía. Energía generalmente cinética de los átomos, por ejemplo. Y en este caso los átomos más importantes son el sodio y el potasio. Si yo le incremento la temperatura, pues le estoy inyectando energía a estos átomos. ¿Y qué pasa cuando le inyectamos energía? Pues se mueven. Y para que se puedan mover más fácil, pues con mayor temperatura se van a mover más fácil del exterior al interior y del interior al exterior. Podemos observar esto aquí. Si yo le pongo el estímulo de nuevo de 3, que no me responde, yo le cambio el parámetro y le incremento un poquito la temperatura. Bueno, aquí tal vez el estímulo era muy pequeño. A ver. Vamos a poner el estímulo de 5. Vamos a verlo directamente en esta gráfica. ¿Y fijan? Se va haciendo más... Bueno, al inicio, de hecho, fue muy rápido este cambio. Vamos a poner de nuevo Vamos a cambiarlo directamente, ¿no? 6.4, 6.5, se recorre para atrás la gráfica. ¿Qué quiere decir que se recorre para atrás la gráfica? Que se está haciendo más rápida. Es decir, el movimiento de los iones o la velocidad a la que sucede este potencial de acción se incrementa. ¿Por qué? Porque pues, que los iones, como les comentaba, agarran energía de la temperatura e empieza a incrementar su velocidad de propagación. Ahora, todo, como su compañero lo menciona, tiene un límite. Si yo le incremento demasiado la temperatura, sí, los iones se van a mover más rápido, esto es muy cierto, pero también va a pasar algo más. Aparte de los iones, se requieren los canales para que podamos llevar a cabo el potencial de acción. Y esos canales son proteínas. Y entonces, cuando yo incremento demasiado la temperatura, 9 grados, se pierde por completo el estímulo. ¿Esto por qué pasa? Pues porque al incrementar demasiado la temperatura, las proteínas comienzan a desnaturalizarse, es decir, comienzan a perder su función. Llega un punto, y eso pasa con las personas, con la fiebre, cuando la fiebre es muy alta, por eso es dañina, porque las proteínas comienzan a desnaturalizarse a cierta temperatura, es decir, pierden su función. Y entonces cuando pierden la función, en el caso del axón, por ejemplo, pues ya no van a poder abrir los canales para el paso de iones y simplemente se va a inactivar todo. Eso es lo que pasa con un incremento de la temperatura. Ahora vamos a ver el otro lado. ¿Qué pasa si yo disminuyo la temperatura? Voy a poner aquí 6.2, 6.1. Pasa, pues efectivamente,
el efecto contrario. Se alarga este potencial de acción. ¿Y eso es por qué? Pues como les mencionaba, al quitarle temperatura en este caso, al quitarle calor, le estamos quitando energía a los iones. Y al quitarle energía, se mueven más lentamente. Por lo tanto, se va a alargar el tiempo o la velocidad a la que se propagan y por lo tanto el potencial de acción. Y igual si yo me voy muy abajo con la temperatura, casi se hace una bola ahí. ¿Por qué? Porque van demasiado lento, tanto los iones como la apertura de los canales. Todo se vuelve muy, muy lento. Y puede llegar a un punto en el que si yo voy demasiado abajo, pues en este caso al parecer la temperatura no tiene mucho efecto en el calamar, a menos la temperatura baja más que alargue el tiempo. Pero en un humano una temperatura de este grado pues simplemente terminaría en lo mismo. Terminaría en una falla de los procesos metabólicos, una falla de las células y finalmente pues en una inactivación o muerte celular. Entonces, un incremento de la temperatura, como ya lo explicaron muy bien, incrementa la velocidad. No incrementa tanto la excitabilidad, eso es muy importante, pero incrementa la velocidad de propagación de los iones. Por lo tanto, incrementa la velocidad a la que se da el potencial de acción. Y una disminución de la temperatura disminuye la velocidad a la que se da el potencial de acción. De tal manera que cuando disminuimos mucho la temperatura, pues se alarga grandemente este potencial de acción. Si fijan, puede durar hasta 5 milisegundos un potencial de acción, cuando normalmente pues debe durar alrededor de 1, 2, aquí en este caso 3 milisegundos. ¿Sí? Eso es lo que pasa con la temperatura. Y pues ese sería finalmente el último parámetro que observamos nosotros en la gráfica. Ya lo último que vale la pena mencionar es acerca de la propagación del potencial de acción. Que ustedes vean de una manera gráfica cómo se propaga el potencial de acción en lo que sería un nervio. Me parece que esto no dio un potencial de acción. ¿Cambiamos? No cambiamos nada. Ahí va. Bien, esta gráfica es cómo se va llevando a cabo con relación al tiempo el potencial de acción. Y es un poquito difícil de entender, pero el estímulo se da aquí en B1, se registra por primera vez en B1, se registra una segunda vez en B2, que es esto que vemos aquí en azul, y se registra por una tercera vez en B3. Entonces, se fijan, el potencial de acción sube y baja cada vez en la membrana. Así va subiendo y luego de nuevo baja acá. Pero acá va subiendo. Cuando aquí va subiendo, acá va bajando. Cuando acá va subiendo, acá va bajando. Cuando en B2 va subiendo, en B1 va bajando. Y cuando en B3 vaya subiendo, en B2 va a ir bajando. Esa es la propagación del potencial de acción. Es decir, no toda la membrana se despolariza al mismo tiempo. Lo va haciendo secuencialmente conforme va avanzando el potencial de acción. Y si lo medimos o lo registramos en 3 puntos distintos, pues nos va a marcar 3 gráficas distintas. Que simplemente son ¿qué? Pues los diferentes momentos de la membrana en lo que se va a despolarizar. Y ya, eso sería el último concepto que deberíamos observar en esta práctica. ¿Algo que tengan ustedes duda? ¿Algo que no haya quedado claro o que quieran aclarar ahorita? Por mi parte, no. Muchas gracias. No, de nada. Por la Entonces, ok. Pues los demás, no sé si ahí se quedó alguien de Nahum, pero si no, igual los de este Adrián. Supongo que él les va a pedir las características de la práctica, entonces ya creo que se comunicarán con él, no sé si tengan un grupo de WhatsApp o algo así. Y yo igual ahorita, si quieren para no robarles mucho tiempo a mi grupo, también yo les mando mis características o lo que les vaya a pedir por WhatsApp para que ustedes tengan ahorita lo que quieran pedir o lo que le van a entregar en la práctica. Sí, está bien, muchas gracias. Gracias, profe. No, de nada. Y pues ya, pueden retirarse. Adelante, sean libres. Gracias. 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 Hasta luego.